Quiero que vayamos a la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 26 vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra de Dios y luego vamos a estar orando, hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe en esta noche. Mateo 26, del versículo 31 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 26, versículo 31 en adelante dice: esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Versículo 36. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Versículo 40, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Amén. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes han tenido la oportunidad durante toda su vida, durante toda su carrera, tal vez profesional, ser parte de algún evento de clausura, ser parte de alguna palabra en nombre de sus compañeros, tal vez hizo algún curso y le tocó dar las palabras de clausura. Pero hace varios años, cuando yo estaba en 6º grado, estaba saliendo de la primaria, por esas cosas de la vida me tocó ser el alumno que dio las palabras de agradecimiento, ¿verdad? El momento en que nos despedíamos del colegio y en nombre de todos los alumnos le agradecíamos pues al colegio, a los profesores, etcétera, etcétera. Y me dieron lo que iba a decir y el requisito era léelo. Aquí está, léelo. Y yo comencé a leerlo una vez y una vez para no equivocarme, una vez, hasta el punto que me lo aprendí de memoria. Y le dije a mi profesora, me lo aprendí de memoria. Lo voy a decir de memoria. No, léelo. No, es que ya me lo sé, lo he practicado y ya me lo sé, me sé el discurso. Léelo. La cosa es que de tanto insistir, dice la profesora, está bien pues, decirlo de memoria. 12 años. Y resulta que llegó el evento, llegó la ceremonia, llegó el momento de anunciar que iba a pasar el alumno a hablar en nombre de todos los demás compañeros. Y paso yo. Y cuando me dan el micrófono, así como me lo dio el pastor ahorita, ¿verdad? El micrófono, adivinen qué pasó. Se me olvidó todo. Absolutamente todo. No solo me dieron el micrófono, como que el micrófono tenía borrado de memoria y se me olvidó todo. Y la profesora ahí, y solo me quedaba viendo a ella. Y en ese momento, imagínense, pues todos los auditorios, los alumnos, los compañeros, así como se rieron ustedes, nada más que multiplicado por 3. Mis compañeros volviéndome a ver y yo volviendo a ver a todo mundo, y mis padres estaban adelante, gracias a Dios. Mi madre, ¿verdad? Gracias a Dios, mi madre, andaba el famoso papelito. Y yo no sé cómo le dije a ella, páseme el papelito, Y entonces, todo eso en vivo, ¿verdad? Todo eso no fue que lo grabamos y lo editamos, nada. Todo eso fue en vivo. Y me pasaron el papelito. Al final tuve que leer el discurso.
Y aprendí una gran lección porque más allá, ¿verdad?, de querer, al final era un tema de orgullo, un tema de que yo puedo, un tema de que yo puedo hacerlo de memoria. Más allá de eso, para mí como niño representó el primer fracaso de una situación que marcó mi vida. Y marcó mi vida a tal punto que si yo no hacía algo con esa situación, se hubiera convertido en algo mayor en mi adolescencia, en mi edad adulta, ¿verdad?, como tal. Pero una situación como esta, de repente usted se siente identificado con otros casos donde usted ha tenido algún tipo de fracaso en su vida. Alguna situación que lo ha llevado a pensar, bueno, aquí fallé, aquí no me fue bien, aquí esto no estaba bien. Y antes del fracaso comenzó a tener una vida como de cansancio, como una situación donde dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Y hoy quiero, precisamente basado en esa historia que les comenté, quiero hablar un poco acerca de dos cosas que seguramente nos vamos a identificar la mayoría o todos, porque hemos pasado eso en nuestra vida. En algún momento hemos estado cansados y en algún momento hemos fracasado. Y hoy quiero hablar, y le he puesto el tema de esta meditación, descansa y levántate. Descansa y levántate. Cuando estaba preparando este mensaje, pues me tocó estudiar más, aprender más de la vida de los discípulos. Y si usted notó, puso atención en la lectura, vemos cómo era el momento donde ya Jesús estaba próximo a ser crucificado. Y no me equivoqué de época, ¿verdad? Estamos en Navidad, no es Semana Santa, y la lectura pareciera ser que fuera algo como de Semana Santa, pero no, deme chance y vamos a llegar a donde queremos llegar. Pero el escenario que estamos viviendo en este momento los discípulos es un escenario muy parecido a lo que nos ha pasado a nosotros en algún momento de nuestra vida. Y rápidamente quiero comentarles de que yo no sé usted, pero cuando nosotros escuchamos el ministerio de Jesús por 3 años, uno automáticamente piensa que sus apóstoles, que sus discípulos estuvieron con él todo el tiempo. Y a medida que yo estudiaba me di cuenta de que no fue así, que los discípulos estuvieron nada más la mitad del tiempo con Jesús. Él estuvo enseñando, él estuvo predicando, él estuvo sanando y lo estuvo haciendo solo gran parte del tiempo. Y la gente lo seguía y de toda esa multitud que lo seguían, seleccionó a 12. Y seleccionó a 12, no a 24, no a 36, porque él estaba seguro que esos 12 eran los escogidos para hacer el trabajo. Y poco a poco, en medio de todo eso, los discípulos tuvieron un tiempo más o menos como de 16, 18 meses para poder entrenarse y capacitarse con el maestro. Y a pesar de que el maestro le estuvo enseñando doctrina, le estuvo enseñando la escritura, en ese tiempo les estuvo enseñando cómo comportarse, les estuvo enseñando cómo ser compasivo, les estuvo enseñando cómo se oraba, les estuvo enseñando cómo se ministraba la palabra. Todo eso ocurrió en ese tiempo. Ellos estaban como bien sabidos de lo que estaban haciendo, de la responsabilidad que estaban haciendo, y Jesús contaba con ellos. Y estaba convencido de que esas eran las 12 personas, o que eran las personas que iban a encargarse de llevar después de él el ministerio. Y vemos, hermano, la lectura de todo eso, lo vemos ahora en una situación en la cual vemos a Jesús a punto de cumplir su misión aquí en la tierra y vemos lo que pasa. Fíjense bien en el versículo 36, de Mateo, dice que luego se fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Era un lugar muy común, muy conocido por ellos porque acostumbraban a ir ahí, y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y algunos discípulos y les dijo: espérenme aquí, yo voy más allá, voy a orar. Pero cuando él regresa de orar, dice la palabra que los encuentra dormidos. ¿Ya? Pero ese dormido de ellos
tenía una razón de ser. Y es una de las primeras cosas que quiero resaltar esta noche. Fíjense bien que si usted lee hacia atrás, ellos habían tenido una semana bien agitada, empezando con el Domingo de Ramos, ¿ya? Que les mandó a buscar el burro, los mandó a buscar esto, los mandó a buscar aquello. Desde ese domingo comenzaron ellos a trabajar por hablar de la última semana. Después comenzaron a visitar muchas familias, comenzaron a orar por muchas familias. Después se da lo del evento del derramamiento de perfume, ahí estaban los discípulos. Después de eso llegó la Pascua, había que preparar la Pascua, había que buscar un lugar para que ellos cenaran. Y todo eso está ocurriendo en esa semana. Y después de la Santa Cena, la última cena, todo eso ocurre en esos días. Y los discípulos estaban con ellos, estaban aquí, estaban allá. Y después de eso se van a Getsemaní. Y cuando los discípulos están ahí, ya no aguantan. Ya están topados, y literalmente dice la Biblia que los ojos se les pesaban del sueño, del cansancio. Y miren cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos sentido de la misma manera. Porque dentro del desarrollo de la obra estamos trabajando, estamos sirviendo, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, pero llega un momento en que nuestro cuerpo se cansa y es normal, es natural que el cuerpo se canse. ¿Ya? Es normal eso, o sea, porque hay un cansancio físico, hay un cansancio mental y los discípulos no fueron la excepción. Y una de las primeras cosas, hermanos, que nosotros tenemos que observar y tenemos que evaluar es cómo evitar caer en el cansancio. ¿Cómo evitar caer en el cansancio? Tuvieron una semana agotadora a los discípulos y el cansancio les llegó de una manera inevitable. Hay que recordar un personaje de que le pasó exactamente lo mismo. Y allá en Primera de Reyes, capítulo 18, no lo busquen, solamente les quiero comentar, está la historia de Elías y Acab rápidamente porque el tiempo va avanzando. Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos la historia de Elías y Acab. Acab, dice la Biblia, que fue el rey peor de todos sus predecesores. Y encima de eso le tocó una mujer, Jezabel, que fue peor también. Pero estaba el profeta Elías, donde en ese tiempo, en el capítulo 18, Dios le mandó a visitar a Acab y le dijo, ya había pasado el periodo de los 3 años de sequía. Sin embargo, vemos a Elías, más allá de ir a visitarlo y más allá de decirle, bueno, ya viene la lluvia, Dios me ha encargado de que venga la lluvia, comenzó a hacer cosas que Dios no le había mandado. Y una de las primeras cosas que quiero tocar, hermanos, o resaltar es que muchas veces el cansancio llega a nuestras vidas porque estamos haciendo cosas que probablemente Dios no nos ha dicho que hagamos. Y en medio de eso que estamos haciendo, creemos nosotros que estamos agradando a Dios, creemos que estamos haciendo las cosas que Dios nos ha pedido, pero no, Dios no nos ha pedido hacer eso. Y esto sí quiero que lo leamos aquí en Primera de Reyes para que vean lo que está ocurriendo. Quiero prácticamente señalar lo que está pasando. Fíjense bien en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo 1, después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Versículo 2, así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Ahí no hay ninguna instrucción adicional hacia Elías. Solamente le dice, ve, preséntate y dile al rey que va a venir lluvia. Pero si usted lee, no lo vamos a hacer por tema de tiempo, si usted comienza a leer la historia, se da cuenta que se presentó, los retó, le dijo, yo solo he quedado, le dijo, hay 450 profetas de los Baales, hagamos un ejercicio, vamos a ver quién es Dios, y todo eso no es que esté mal, está bien, ¿ya? Está bien. Pero llegó un momento que quiero que lo leamos, ahí mismo en el capítulo 18, y notemos qué es lo que está ocurriendo. Después de que se determina quién es Dios, de que la ofrenda que Elías es la ofrenda de Dios, en el versículo 39. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó, el Señor es Dios, el Dios verdadero. Versículo 40. Luego Elías le ordenó, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran
al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo nos iba a cansar Elías? ¿Cómo nos iba a cansar si estaba haciendo cosas más allá de lo que Dios le había pedido? En ningún momento Dios le dijo, ve a matar a los profetas. Y los llevó y los mató a todos ellos, 450. Cuando terminó de hacer el sacrificio, dice la palabra que fue como a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde. Comenzó el sacrificio, digamos que se dilató una hora, más o menos, 4 o 5 de la tarde. Ponga que Elías comenzó a matar a cada uno de esos 450 profetas a minuto por profeta. ¿Cuánto cree usted que se dilató degollando a los profetas? Haga la cuenta. 7 horas y media volando cabeza, matando. Ahora, ¿cómo no iba a estar cansado después de eso? Y eso no queda así, no queda ahí nomás. Ojalá hubiera quedado ahí nomás. Fíjense bien, en el versículo 45, después de que ya le dijo al rey Acab, bueno, vete porque veo una nube ahí, viene un aguacero y se va corriendo y le dice, corre, agarra tu carro y vete para que no te agarre el agua. Y el versículo 45 le dice, las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Versículo 46, entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr. ¿Y qué dice? Y llegó a Jezreel antes que Acab. O sea, el tipo se echó una corrida y se fue corriendo. Claro, ahí dice que obviamente Dios lo ayudó, pero salió corriendo tan rápido y el tipo terminó muerto, terminó cansado, terminó agotado. ¿Y qué sucedió después de eso? Jezabel le dice, si mañana a esta hora, le dice, no has hecho lo mismo que hiciste con mis profetas, me dejo de llamar Jezabel. Y es precisamente, hermanos, en ese momento donde nosotros estamos viviendo ese cansancio, estamos sufriendo el cansancio por el trabajo que estamos haciendo, por el servicio que estamos realizando, por el trabajo que estamos haciendo en su trabajo fuera de la iglesia. Es precisamente en ese momento donde vienen las decisiones equivocadas. Y es el primer punto que quiero llamar la atención. Cuando nosotros experimentamos ese cansancio, comenzamos a ver las cosas diferentes. ¿Qué fue la reacción de Elías cuando Jezabel le dijo eso? Salió huyendo. Le dio temor eso. ¿Pero por qué le dio temor? Uno dice, ¿pero por qué? Se acaba de tener un día glorioso delante de Dios. Le dio temor. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Simple y sencillamente estaba cansado. Y es que, hermanos, tenemos que observar cuando nosotros nos sentimos agotados y cansados, porque es precisamente en esos momentos cuando podemos ser vulnerables ante Satanás, vulnerables ante las cosas que están sucediendo alrededor y no nos damos cuenta muchas veces. Mire, cuando Satanás tentó a Jesús después de ayunar 40 días, lo hizo después de ayunar 40 días. ¿Y con qué fue lo primero con lo que lo tentó Satanás a Jesús? Con comida. Después de 40 días, usted no se imagina el hambre que uno va a tener. Si uno ayuna a mediodía y se está muriendo ahí, que ya quiere comer, almorzar. Uno ayuna 3 días y dice que ya está, que quiere ir al hospital porque o sea, 40 días. ¿Qué es lo primero que Satanás le dice? Le ofreció comida a Jesús. Y cuando nosotros estamos en esa situación de cansancio, hermanos, Satanás y los factores externos se nos van a presentar como una posible tentación en nuestra vida. Y nos van a comenzar a ofrecer cosas y situaciones. Y como estamos cansados, no estamos pensando bien, no estamos actuando bien, y entonces podemos tomar decisiones equivocadas. Si tentaron a Jesús de esa forma, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? ¿Cómo no lo van a hacer con nosotros? El remedio, hermanos, el remedio para el cansancio, obviamente, descansar. Por supuesto, hay que descansar. Hay que descansar y tenemos que estar dispuestos a tomar un tiempo para descansar. Haga lo que más le guste.
Yo no sé qué más le gusta a usted. De repente ir a ver una película, de repente ir a comer, de repente hacer un viaje fuera del país, hacer un viaje en el interior. Yo no sé, pero trate de tomar un tiempo para descansar. Descansar no es malo. Hay gente que dice, no, ¿cómo es posible que va a descansar? Mire, todos necesitamos un tiempo de descanso. Todos necesitamos un momento de descanso. Y lo que vamos a aprender es que cómo es la manera correcta de descansar. ¿Cómo es la manera correcta de descansar? En Mateo 11, 28 al 30, digamos rápidamente, Mateo 11, 28 al 30, encontramos una promesa de parte de Jesús. Y seguramente usted la conoce muy bien. ¿Lo tiene, hermano? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un versículo muy usado en reuniones evangelísticas. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, aprendamos de Jesús cómo es descansar. Lucas capítulo 8, versículo 22 a 23, vamos a aprender cómo descansaba Jesús. Vámonos para allá. Lucas capítulo 8, es una historia también muy conocida. Versículo 22, dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Él se durmió. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender de Jesús es que Jesús sí sabía descansar. A él no le importaban las tormentas, a él no le importaba la situación, a él no le importaba nada, él se dormía. Claro, ustedes ven capítulos anteriores y había mucha actividad, mucho trabajo de parte de Jesús, pero él descansaba. Y yo no sé si alguna vez usted ha estado en un barco. Ya, hay personas que no les gustan los barcos por el movimiento, pero miren, yo nunca he estado en un barco en una tempestad, pero eso no debe ser nada agradable. No debe ser absolutamente nada agradable estar ahí y menos pensar en que voy a dormir en una situación así. Jesús nos enseña a descansar, hermanos, nos enseña a descansar y tenemos que aprender a descansar. Otra de las cosas que tenemos que aprender y tiene que ver con el descanso, también lo vemos de parte de Jesús en ese mismo versículo que acabamos de leer en el libro de Lucas. Ahí mismo, en ese mismo versículo, ahí estábamos, ¿verdad? En Lucas capítulo 8. Noten bien cuál fue al comienzo del versículo 22. Dice, crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se quedó dormido o se durmió. Él se durmió. Otra de las cosas que a veces nos hace caer en cansancio es que no hemos aprendido a delegar las cosas. No hemos aprendido a empoderar a las personas para que hagan las cosas por nosotros. Fíjense que vemos a Jesús ahí y le dice, miren muchachos, pasemos para el otro lado. Y Jesús se fue a dormir. En ningún momento en la Biblia dice que vemos a Jesús, a ver muchachos, tiren ¿cómo se llama? La vela, tírenla por acá. No manejes ahí, no manejes así. No, mira ese timón así, no, limpien aquí. No vemos a Jesús metiéndose en las cosas que los discípulos estaban haciendo. Porque aparte que los discípulos eran expertos navegadores, él confiaba en ellos, confió en ellos. Y estaba confiando de que iban a hacer un buen trabajo. Claro, se levantó la tormenta y usted sabe la historia, todo lo que pasa. Pero en ese momento Jesús nos enseña que tenemos que aprender a delegar, porque muchas veces como no delegamos, como no queremos hacerlo todo nosotros, caemos en un cansancio también. ¿Ya? Y fue exactamente lo que le pasó a Elías, regresando a la historia de Elías. 3 veces, y usted lo puede leer ahí, 3 veces Elías dice, solo yo he quedado, dice. Se lo dijo al pueblo, se lo dijo a Dios 2 veces, solo yo he quedado, dice. Y por eso salió huyendo de Jezabel. Y muchas veces nosotros actuamos así. Es que solo yo puedo hacerlo de esa manera.
Nadie más lo puede hacer, yo lo tengo que hacer. Es que solo yo tengo esta experiencia para hacer esto. Es que no hay nadie más que lo pueda hacer, pastor, no hay nadie más, solo yo puedo. Y no aprendemos a delegar, no estamos dispuestos a delegar. Y claro, ¿qué termina haciendo? Todo lo terminamos haciendo nosotros y cuando vemos todo, lo estamos haciendo todo y por supuesto que nos vamos a cansar. Jesús delegó, Jesús aprendió también a delegar. Nos enseña que tenemos que aprender a delegar nosotros. El otro punto también ahí en el mismo Lucas, con lo que tiene que ver con la delegación, ahí en Lucas capítulo 9, es cuando Él envía a sus apóstoles. Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2 dice: entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Dice que Él agarró a los 12 discípulos y ya estaban trabajando con Él, los preparó, les dio autoridad y les dijo: vayan. Otra vez no vemos a Jesús detrás de los discípulos. ¿Y usted por qué ora así? ¿Y usted por qué echa demonios así? No, así no se hace. Él los mandó, simplemente los envió. ¿Y cómo sabemos que uno andaba detrás de ellos? Porque en el versículo 10 dice que después que ellos regresaron de esa misión, los discípulos le contaron todo lo que habían hecho Jesús. O sea que Jesús les dijo: vayan y hagan, yo los envío. Ya, Él confiaba en ellos, confiaba en cómo estaban haciendo las cosas. Y usted puede decir: claro, hermano, pero Él era Jesús, Él sabía todo. Él leía las mentes, Él conocía las intenciones del corazón. Pero tenemos que aprender, hermanos, a delegar. Tenemos que aprender a descansar. Y tenemos que aprender, hermanos, de cómo Jesús hacía las cosas. Y la pregunta en esta noche es que si nosotros estamos listos para descansar. Si usted y yo estamos listos para tomar un tiempo de descanso. Y no estamos promoviendo de que como estamos en Navidad y estamos en diciembre, entonces bueno, pues hermanos, pastores, vamos a descansar, entonces nos vemos en enero. No estamos diciendo eso. Hay que descansar, hay que renovar nuestras fuerzas. Elías se sintió cansado, se sintió agotado. Después de todo el trabajo que él hizo, tuvo que ir a dormir. Dios mismo le dio de alimentar, recobró la fuerza. Pero lo primero que le dijo: Elías, mi muchachito, regrese de donde viene corriendo. Vaya para allá porque hay más trabajo. Hay que trabajar. Y mire, tomemos un tiempo nosotros, hermanos, para descansar este tiempo. Salga con su familia, haga lo que más le gusta, porque nos viene el 8º aniversario. Se acabaron los amenes. Hay que descansar. Viene trabajo en el 2018 tremendo. Y tenemos que recobrar fuerzas para seguir adelante. Tenemos que, hermanos, renovar ese ánimo para seguir adelante. Y cuando nosotros, hermanos, creemos que estamos en ese cansancio, tenemos que tener cuidado para no pecar, para no ir más allá de esa situación que estamos viviendo. Porque cuando estamos cansados vemos las cosas diferentes. Ya no es el hermano, qué bonito el hermano, cómo predicó. Se pasó un poquito, pues, pero qué bonito que estuvo la prédica. Ya cuando estamos cansados decimos: qué bárbaro ese hermano, cómo se dilata predicando. Y la alabanza, qué bonita que estuvo la alabanza, qué bonita. Sí, cuando ya estamos cansados, qué barbaridad, el hermano se le olvidó la letra, ni la letra se sabía. Comenzamos a ver cosas que no veíamos. ¿Ya? Y eso es el peligro que tenemos que tener, el cuidado que tenemos que tener cuando estamos cansados, porque vemos las cosas diferentes, vemos todo negativo, vemos que qué barbaridad, y qué calor, y qué largo, y que la subida, y que esto. Entonces ese es un síntoma. Cuando usted escucha a alguien así, dígale: está cansado. Mejor un tiempito ahí para relax y regresar, porque como le digo, es normal que nos cansemos. Y la misma palabra del Señor nos llama la atención y dice: cuidado con hacer la obra indolentemente, cuidado con hacer la obra en cansancio, cuidado con hacer la obra de esa forma, porque no va a estar bien.
igual Jesús, Dios no la va a recibir. O sea que usted al final se va a cansar más. Entonces no podemos hacer de esa manera. Y la segunda cosa que quiero comentarles rápidamente es levantarse. Levántate de una caída, levántate de una frustración, levántate de un fracaso. Yo les aseguro que si yo les pregunto, no lo voy a hacer, pero usted medite, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado un fracaso de algún tipo en la vida? Y les aseguro que todos nosotros hemos experimentado algún fracaso en nuestra vida. Y quiero que regresemos a la lectura inicial, allá en Mateo, y veamos algo interesante que está ocurriendo acá. Ya vimos de que los discípulos se cansaron, se durmieron, estaban dormidos, estaban muy cansados. Pero esta condición también es importante, es algo que debemos de cuidar en nuestra vida cristiana, y es el cómo levantarnos, cómo recuperarnos del fracaso o de alguna situación donde estamos caídos. Dice el versículo 31, esa misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Versículo 33, aquí sale Pedro. ¿Qué es lo que dice Pedro? Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. ¿Qué le dijo Jesús? Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, le insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. O sea, tenemos un escenario donde, recuerden, ellos estuvieron siendo entrenados por 18 meses, 16 meses, 20 meses, por ahí, no fueron años, no fueron los 3 años, fue menos. Y estuvieron aprendiendo del maestro, estuvieron aprendiendo de él. Y estuvieron viendo cómo se trataba a la gente, cómo se sanaba. Y ellos, me aseguro yo, bueno, vieron ustedes, los envió a Jesús y ellos predicaban y la gente se sanaba y todo era gozo. Y mira Jesús, los demonios se sujetaban a nosotros, etc. Y llegamos a esta escena y seguramente era muy sincero lo que estaban diciendo ellos. Jesús le dice, esta noche, después de que me capturen, ustedes se van a huir. No, Jesús, no sé qué. Cuando yo estaba leyendo eso automáticamente, y por eso la historia inicial me remontó a mi infancia. No, si ya me lo sé de memoria, ya me lo aprendí, me lo aprendí, profesora, me lo aprendí. Yo puedo. Así igualito que los discípulos. Señor, yo voy a morir contigo. Yo voy a hacer esto. Algo parecido, y no sé si todos lo han visto, algo parecido, y lo quiero traer a colación nada más. Algo parecido a lo que sucedió cuando dimos el saludo, ahora que nuestros pastores generales van de viaje. Y tenemos a todas las redes ahí, pastor, aquí estamos, dispuestos. Pastor, aquí estamos. Y eso no está mal, está bien. Pero ¿qué fue lo que pasó con los discípulos? Y quiero que vayamos a leer esto, porque quiero que recordemos también eso que dijimos. Vámonos ahí mismo al versículo. Siempre en Mateo 26, el versículo 56. Fíjense bien que ya pasó, ¿verdad? Llegó Judas, le dio el beso, lo arrestaron, salió ahí alguien en defensa de él. Bueno, pasó toda la historia que usted ya conoce. Y está aquí el relato del versículo 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, todos los discípulos se acordaron de las palabras que le dijeron a Jesús, que no le iban a abandonar, le hicieron un alrededor de él, lo protegieron y estuvieron con él todo el tiempo que lo estaban juzgando. Amén. ¿No dice así su Biblia? Estoy leyendo mal. ¿Qué dice? Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y entonces, ¿dónde está el coraje de Pedro? ¿Dónde está el coraje de toda la gente que le dijeron, Señor, no importa lo que pase, yo no me voy a
huir. Y miren, lo arrestaron y todo el mundo se fue. Y ese es un momento donde posiblemente fracasaron los apóstoles. Y seguramente nosotros en la vida hemos fracasado de alguna manera en nuestra vida. Hemos estado caídos por alguna situación personal, por alguna situación en la cual el enemigo nos ha hecho creer de que no nos vamos a levantar de ahí. Pero se nos olvidó, o los discípulos olvidaron lo que Jesús les dijo cuando le estaba diciendo esas palabras. En el versículo 32 dice: pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Después de que nosotros le fallamos a Dios, o después de que nosotros estamos en una situación donde estamos pasando por algo no agradable, siempre Jesús está ahí para decirnos: yo voy delante de ti. Yo estoy ahí para ayudarte. Y miren, hermanos, la mayor prueba de eso es para aquellos que somos padres, para aquellos que tenemos hijos. Dígame usted, padres que tienen hijos, si su hijo se porta mal, si su hijo hizo algo que a usted no le agrada, y por supuesto a Dios no le agrada, si su hijo le falló, ¿qué es lo que hace usted? ¿Le quita el apellido? ¿Lo deshereda? ¿Deja de ser su hijo automáticamente? Aunque algunos actúan así, ¿verdad? Pero digamos que la gran mayoría no lo hace. Porque es su hijo, porque es su hija. Y no importa lo que su hijo o su hija cometió, usted la va a seguir amando, lo va a seguir amando. Y en esos momentos es cuando más cerca está de ellos. Es cuando más los va a apoyar, es cuando más los va a apapacharrar, los va a abrazar y le va a decir: hijo, tranquilo, vamos a salir de esta. Y mire, ¿cómo no lo va a hacer Dios con nosotros? Si usted está pasando por una situación de desánimo, está agobiado, está cansado, o tal vez está viviendo una experiencia que no es agradable para usted, ya sea que usted pecó contra Dios o porque Dios está permitiendo esa situación en su vida, tranquilo. Dios está a su lado, está a mi lado, y Dios nos va a sacar adelante. Así que, hermanos, en esta noche quiero decirles de que Dios está dispuesto también una vez más a darnos descanso a nosotros y a levantarnos, no importa la situación. Y así como Moisés le dijo: si tú no me acompañas, yo no iré, yo no me moveré de aquí. Y le comenzó a cuestionar a Moisés. Le dijo: ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién va a estar conmigo? ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar allá? Yo te quiero servir, Señor, pero ¿quién va a estar conmigo? Dios le dice: yo mismo estaré contigo y mi presencia te dará descanso. Eso está en Éxodo 33. Mi presencia te dará descansos. Entonces, hermanos, agarrémonos de esa palabra y confiemos en que Dios nos va a dar el descanso y nos va a levantar de la situación en que estamos, no importa cuál sea, porque Dios es siempre fiel y Dios va a honrar a los suyos, a los que somos fieles. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.